me he dedicado a la ingeniería civil, soy constructor, soy consultor y aprovecho mi conocimiento para poder dar ese tipo de servicios. Pero paralelamente a eso he tratado de aprender más, aumentar el conocimiento, por eso he estudiado 2 maestrías, una especialidad y ahora el doctorado, que es investigación pura. Eso me da la gran oportunidad de conocer mi zona, conocer la historia, qué producimos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esto es importante porque yo lo que quiero como un proyecto es también difundir este conocimiento que he logrado, pero de nuestra zona, no. El universo es muy grande. Estoy trabajando en la región nuestra, que es la del Soconusco. Continuamos en su programa En Primera Fila, amigos y amigas, pero también continuamos con el doctor José Antonio Toriello Elorza. La verdad es que no podemos sustraernos de hablar de algo tan común socialmente que la política. Vamos a hablar sobre la función que desempeñas en la Fundación Colosio en Tapachula. Como que se está perdiendo el recuerdo de Colosio, o sigue vivo en el espíritu de mucha gente todavía. Yo considero que sigue vivo, ¿no? Más vivo que nunca. Recordar a Luis Donaldo Colosio es recordar al gran líder priista con una trayectoria política intachable, con una formación académica interesante. Yo soy presidente de Fundación Colosio desde noviembre del 2011. Sin embargo, yo tengo una historia dentro de Fundación porque soy de los fundadores a nivel nacional. Yo era presidente de Fundación Cambio 21 desde el 93, era vicepresidente a nivel estatal, y el 23 de marzo de 1994 matan a Luis Donaldo Colosio y poco tiempo después se decide cambiar el nombre a Fundación Luis Donaldo Colosio en ese momento. Y posteriormente se hace el cambio a Fundación Colosio Asociación Civil. Esto es un área muy importante dentro del partido porque es lo que era antes el antiguo IEPES, que es un área de inteligencia, el área que estudia, que hace los foros, que analiza, que presenta programas, que propone para el partido y para, en su momento, los personajes que ya actúan como gobierno. Entonces, para nosotros es muy importante el medir la temperatura en los lugares, el poder llevar la información de lo que sucede en las regiones, para que los políticos lo consideren dentro de sus programas. Vamos a hablar de Colosio. Colosio no repuntaba dentro de su campaña política, iba bajo en el porcentual. De pronto cambia su formato, cambia el discurso, lo vuelve más agresivo y eso le cuesta la vida. ¿Es un punto coincidente o qué sucede? Bueno, mira, lo que yo recuerdo, bueno, déjame decirte antes la historia que yo tengo con Colosio. Yo conozco a Colosio desde que era diputado federal, porque un amigo de la infancia, Fernando Solís Cámara, era su secretario particular. Fernando venía de terminar una maestría en Harvard y Luis Donaldo venía también de un doctorado. Él es diputado federal y cuando entra Carlos Salinas de Gortari, él toma posesión como senador de la República. Posteriormente es nombrado secretario de Desarrollo Social y presidente del partido. El 28 de noviembre de 1993 es destapado como candidato a la presidencia de la República y pocos días después hace la toma de protesta ante el partido como su candidato. ¿Qué sucedió en aquella época? Bueno,
Luis Donaldo traía grandes ideales, cambios para México, cambios dentro del partido, todo para bien, por supuesto, pero había ahí un jaloneo con Manuel Camacho Solís, que era uno de los precandidatos antes del 28 de noviembre. Y como Manuel Camacho, también era precandidato Pedro Aspe, Ernesto Zedillo. Sin embargo, Luis Donaldo Colosio es destapado el 28 de noviembre. ¿Qué sucede? Bueno, pues el 1 de enero de 1994 está el levantamiento armado del zapatista en Chiapas, y el inicio de la campaña no se puede dar en el estado de Chiapas como se pensaba, se tuvo que hacer en el estado de Hidalgo. Y de alguna manera las noticias estaban alrededor del conflicto en Chiapas, no de la campaña. O sea, era más interesante para el mundo y para México qué estaba pasando aquí en nuestro estado. En esos días se nombra como comisionado de paz a Manuel Camacho Solís y empiezan las pláticas en la Catedral de San Cristóbal. Entonces todo esto le restó publicidad, digámoslo así, a la campaña de Colosio. Penetración. No hubo en enero y en febrero. Sin embargo, yo tuve la oportunidad de participar en esa campaña. Las estadísticas de las encuestas seguían dando como gran ganador a Luis Donaldo. Luis Donaldo tenía un 52% de la aceptación en enero y en febrero. Y el que le seguía era Cuauhtémoc Cárdenas, que traía el 23, el 24%, y Diego Fernández de Ceballos, que era el otro candidato por el PAN. Colosio siguió caminando. En marzo se decide hacer parte de la gira en el norte del país. Iba primero a Sinaloa, y de Sinaloa van a Tijuana. No estaba dentro del programa ir a Lomas Taurinas. Lomas Taurinas era una colonia perdida en Tijuana, era una colonia de invasores. Sin embargo, Colosio tenía muy claro que dentro de su plan de gobierno iba a ir a favor de quienes menos tienen. Y decide en el último momento ir a Lomas Taurinas. Cambiar su agenda. Y va a Lomas Taurinas. Y en Lomas Taurinas se reúne una gran cantidad de gente. Seguramente se filtró parte de la información de que iban a cambiar hacia Lomas Taurinas uno de los eventos, y él llega a eso de las 4:30 de la tarde a Lomas Taurinas, hora de Tijuana. Termina el acto, fue un acto rápido, fue un acto en el cual él da un discurso muy interesante. Cualquiera que quiera buscar en internet lo encontrará, y él sale del evento. Entre la muchedumbre, la gente lo quería tocar, era como un artista de rock en cada uno de sus eventos, y sucede lo que sucede a eso de las 5:15 de la tarde. Lo que dices también es cierto. El 6 de marzo. El 4 de marzo se cumple el 65 aniversario del partido, y el evento se hace en el Monumento de la Revolución Mexicana el 6 de marzo. Un discurso que dura 53 minutos, un discurso muy crudo, un discurso que una de las cosas que se dice, primero, dice, yo veo, está aquí el PRI con sus sectores, el PRI con sus organizaciones, el PRI con sus militantes. Así inicia el discurso. Y más o menos a la mitad del discurso es donde dice una de las frases pues más recordadas, ¿no? Yo veo a un México con sed de hambre y con hambre y sed de justicia. Y hace una serie de señalamientos que suponen un rompimiento con el gobierno de aquella época y con el viejo PRI, para que los ideales de Colosio vengan sobre un nuevo PRI, y que es lo que ahora estamos viendo, ¿no? Los hubiera ya no existen. Pero la pregunta es, ¿hubiera cambiado su derrotero, su destino México, si nos hubiera gobernado Colosio? Es la pregunta. Colosio era un personaje político preparado para gobernar. Él se había preparado para llegar a ser presidente de la República. Él venía de la cultura del esfuerzo. Él estudió en el Tecnológico de Monterrey con una beca.
y recuerdo muy bien que un amigo cercano a Colosio me dijo que un tapachulteco compartía la residencia con él en la época de estudiante. Posteriormente consigue la beca y se va a Estados Unidos a estudiar ya los posgrados y regresa ya como diputado federal. Candidato y luego diputado federal. Era un hombre con un gran conocimiento de la política, con un gran conocimiento administrativo. Él fue secretario de Desarrollo Social y yo creo, como muchos mexicanos creen, que hubiera sido uno de los mejores presidentes de México. Bien, esto, amigos y amigas, está muy interesante. Nosotros vamos a ir a unos mensajes y continuamos con el doctor José Antonio Toriello Elorza. No le cambies porque viene lo mejor. Vamos a hacer un evento el próximo sábado 22, un día antes del 20º aniversario, porque los domingos son días familiares. Entonces vamos a hacer un evento el sábado a las 10 de la mañana en el Comité Directivo Municipal del PRI, aquí en Tapachula. Vamos a develar una placa alusiva al 20º aniversario.